en el ejercicio 5.19 de la Walpole, entonces nos dice, una empresa industrial grande compra varios procesadores de texto nuevos. Al final de cada año, el número exacto depende de la frecuencia de reparaciones del año anterior. Suponga que el número de procesadores de texto X que se compran cada año tiene la siguiente distribución de probabilidad. Entonces nos dicen que X es el número de procesadores de texto. Y entonces nos dan la siguiente tabla. Entonces nos dicen el valor X, como siempre, y la función, o sea, la probabilidad. ¿Ok? Entonces nos dicen que no compre ninguno. 0 procesadores de texto. Es un décimo. F de X, que ya saben que es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome este valor de 0, o sea, ese valor de X minúscula. Listo, bueno, no es 5.19, sino 4.19. Bien, 1. Que compren un procesador de texto de esa empresa es 3 décimos. Que compren 2 es un valor que ustedes me van a decir de cuánto debe ser. Y que compren 3 es de 1/5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será el valor que nos falta acá? Ya saben que si es una función de probabilidad, ¿qué condición debe cumplir? Tiene que dar uno como tal, ¿no? Cuéntame. Entonces la suma debe ser uno, ¿no? Muy bien, la suma tiene que dar 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que nos falta ahí? Serían 5. Perdón. Serían Profe, son 4 décimos. 4 décimos, sí. Profe, el mío es 2/5. Listo, 4 décimos, lo cual es 2/5. Ah, Tienen pues toda la sí, sí. razón. Ok. Bien, listo. Entonces ahora nos dicen si el costo, ahora ya va a ser el costo. Si el costo es una función C en términos de X, está dado por 50x al cuadrado. Observen, 50 veces x al cuadrado. Luego entonces, ¿cuál es el valor esperado del costo? Hallar el valor esperado del costo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, Tendríamos pues, que multiplicar las X por las ganancias. Y eso, o sea, tenemos que sustituir las X en la función de ganancia y luego multiplicarlo por la función de probabilidad. Y todo eso sumado por cada uno de los términos para que nos den el valor que es. ok, muy bien. Entonces vamos haciendo esa operación. Luego decimos, ¿cuál es el costo si no se compra ninguno? Pues obviamente 0, ¿cierto? Con una probabilidad de 1/10. ¿Cuál es el costo si se compra un procesador de texto? Observen lo curioso. Observen lo curioso. A medida que se compre más,
se eleva considerablemente ese valor del costo. Bueno, realmente no era el costo, sino el descuento. Llamémoslo entonces descuento, porque si no, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces el descuento que se obtiene, si se compra nada, pues no se tiene ningún descuento. Si se compra uno, ¿de cuánto es el descuento? Sería 50 por 3 décimos. O sea, de 15, ese número es 15. Eso es 50 por 3 décimos. Muy bien. Si se compran 2 procesadores, ¿qué descuento obtiene la empresa? Sería 200 por 2 quintos. Eso es. Entonces, 200 por 2 quintos. Y si compra 3 procesadores, ¿cuál es el descuento que le dan? Sería 450 por un quinto. Muy bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 450 por un quinto. Bueno, acá solamente estamos calculando el valor esperado del descuento. Bien, ¿cuánto nos da? Sería 15, 15, 15. 185, profe. Listo, entonces el valor esperado del descuento es 185, bueno, lo que sea, tal vez sean dólares. Ok, bueno, muy bien. Ahora sí vamos con el caso continuo. Bueno, ahora vamos a otra página para que no se nos sature acá esto. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, veamos este ejercicio que está en ese taller de los que les voy a entregar para el examen final. Nos dicen sea X una variable aleatoria. Profe, una pregunta, ¿el taller ya lo subió al aula? No, todavía no. Todavía me falta digitar algunos puntos. Ah, bueno, listo, Pero profe. yo aspiro mañana por tarde estarlo subiendo al aula. Listo, entonces nos dicen, X es una variable aleatoria ¿qué? ¿Discreta o continua? ¿Cómo la ven ahí? Continúa. Continua, ¿por qué será continua? Bueno, porque X puede tomar el valor de mayor a 2, ¿no? Creo que es por esa condición, pero pues no estoy seguro. No Ah, toma, no toma valores puntuales, sino puede incluso tomar valores infinitesimales entre un valor y el otro. ok, esa es más bien la razón. X está tomando un valor en un intervalo, que en este caso va de 2 en adelante. 2 al infinito, ¿ok? Cuando es discreta, decimos que puede tomar valores, como bien dice su compañero, puntuales o numerables, como en el ejercicio anterior. Vean, en los ejercicios anteriores, veíamos que tomaba valores numerables o contables, por ejemplo, valor 6 o 7 u 8, pero no un intervalo. En el caso del número de procesadores de texto que compra la compañía, ninguno, 1, 2 o 3. ¿Sí? Hay un ruido por acá, por favor, entonces cierra el micrófono. Lo tiene abierto, que sigue generando el ruidito. ¿Quién será? Vamos a verlo. Ya.
Parece que ya. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces es claro que es continua. Luego nos dicen, sea otra función definida de esta manera. Una función g de x que bien podría ser otra variable aleatoria, por ejemplo y. Y es g de x y esa g de x está definida de la siguiente manera. El hecho es que sea y o lo que sea, debe ser una función en términos de x. Nos dicen ahora que será x si la x toma valores entre ¿qué? ¿Podrá tomar valores de 0? Entonces no, observen que la x debe tomar valores desde 2 en adelante, pero como es continua, entonces diremos 2 menor, inclusive le podríamos colocar menor o igual y no habría ningún error. 2 menor a x hasta 15. Y 15 exactamente cuando 15 sea menor a x. Bueno, en ese caso sí, podríamos decir menor o qué, o igual que x, es decir, de 15 en adelante. Bien. Y nos piden calcular el valor esperado de y, o bueno, en nuestros términos, de la nueva función que está en términos de x. Observen, lo importante es que evaluemos el valor esperado es sobre el dominio de x, ¿ok? Sobre el dominio total de x, no sobre el dominio de y o de la función. Obviamente lo debemos tener en cuenta, pero debe quedar evaluado totalmente de acuerdo a lo que dice x. Y de acuerdo a lo que dice x, pues es que va desde ¿dónde? De 2 al infinito, ¿sí o no? Luego el valor esperado de y, ¿cómo nos queda? Entonces, como ya es continua, entonces diremos, será la integral de qué a qué. Bueno, entonces se define de esta manera, cuando la x valga entre 2 y 15, que hace parte del dominio general de x. Entre 2 y 15, la función g está definida como x. Y lo multiplicamos por nuestra función, que en ese caso es función de densidad de probabilidad, que será 24 sobre x a la cuarta. Y seguimos barriendo todo el dominio de x. Luego dice, de 15 en adelante, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? O más bien, ¿hacia dónde, no? Al Hasta el infinito. infinito. Eso es. Al infinito, entonces de ahí en adelante la función g es el valor 15. 15 por la función de densidad. 24 sobre x a la cuarta de x. ¿Ok? Listo. Y ya hacemos esa integral. Podemos sacar el 24. Listo. ¿Cómo nos queda nuestra primera integral? Esto quedaría aquí. Simplificamos, nos va a quedar x a la menos 3. ¿Sí? Bueno, escribámoslo. La integral entre 2 y 15 de x a la ¿qué? A la menos 3 de x. Acá también podemos factorizar. No, acá. Bueno, esa solamente sería para la. Sí, también acá, porque también es el 24. Pero en este caso también podemos sacar el 15. Y acá simplemente me queda x a la menos 4. ¿Ok? Listo, díganme, ¿cómo queda esta integral? Integral de x a la menos 3. Entonces nos va a dar que x a la menos 2 dividido entre menos 3 2. menos 2. Listo. Entre 2 y 15. ¿Ok?
¿Y cómo queda lo siguiente? Entonces será 15 por x a la ¿qué? Menos 4 más 1, x a la menos 3, es así, dividido entre menos 3, entre 15 y el infinito. Bueno, ahí nos faltó colocarle que... Pero ya se sobreentiende, ¿no? Ya se sobreentiende que es hasta b cuando b tiende al infinito. Bueno. Bien, a ver, hagamos el desarrollo. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Al aplicar el teorema fundamental del cálculo, aquí llegamos. Bueno, como todos son negativos, podemos colocar el negativo acá, ¿cierto? El negativo y decir que este nos va a quedar 1 sobre ¿qué? 1 sobre 15 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre ¿qué? Sobre 2 al cuadrado, es decir, menos un cuarto. ¿Sí? ¿Y cómo nos queda el otro? Observen que ya le factoricé el menos que tenía en ambos casos. Entonces acá será 15, ¿factor de qué? O 15 por... Profe, pero ¿y el 2? Y el 2. Ah, muy bien, el 2. Me faltó el 2, ¿cierto? Bueno, coloquémosle ahí el 2. Listo. 2 por ese 15 al cuadrado y acá 2 por 4. Bien. Y acá lo mismo, quedaría 15. Ah, bueno, 15 sobre 3, eso nos da. ¿Cuánto? 5. 5. Listo. Entonces será 5 por... Bueno, infinito el cubo, que eso ya sabemos que tiende a 0. ¿Y qué más? Menos... ¿Menos qué? Menos 1 por... Digo, 1 sobre 15 Listo. Sobre 15, pero al cubo, al cubo. ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. ¿Cuánto nos da el valor esperado de esa función? Hagan la operación a ver. Recordemos que acá es 2 por 15 al cuadrado. Hagámoslo bien. Bueno, listo. ¿Cuánto les dio? ¿Todo el valor, profe? Sí, estamos haciendo ese cálculo. A mí me dio 2.98. Perfecto. Igual a 2.98. ¿Listos? ¿Alguna duda? ¿Duda, inquietud? ¿Hasta acá? No, bro.
Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar la varianza. Tema siguiente, varianza de una variable aleatoria. Bien, ¿en qué consiste la varianza? Bueno, observen que ya en estadística descriptiva habíamos calculado la varianza y lo que hacíamos era ¿qué? Lo que hacíamos era esta sumatoria de cada valor estadístico que tuviéramos y calculábamos la diferencia con respecto a la media o promedio o valor esperado y se hacía y se elevaba al cuadrado, ¿no? Bien. Listo. Y decíamos que era es un promedio de las desviaciones al cuadrado. Entonces, en el caso de la varianza de una variable aleatoria, es un concepto completamente análogo. Veamos, nos dicen, sea x una variable aleatoria con distribución de probabilidad f de x y media mu, o sea, el valor esperado. La varianza de x se define entonces de esta manera, sigma cuadrado, lo que es el valor esperado, y observen, x menos mu al cuadrado, esa es como si fuera nuestra función g, ¿listo? La función g, entonces nos va a quedar la sumatoria de x menos mu cuadrado por la función de masa de probabilidad en el caso discreto, y en el caso continuo, pues simplemente será la integral, ¿ok? Y ya será esa misma desviación al cuadrado, pero con respecto a, la desviación al cuadrado, pero por la función de densidad. Si le sacamos la raíz cuadrada a sigma, pues obtendremos la desviación estándar, simplemente sigma. ¿Ok? Bien, vamos entonces a mirar este ejemplo, nuevamente el de baterías mundial. Baterías mundial, recordemos que nos decía número de reclamos. 0 reclamos, una probabilidad de 0,71, un reclamo, 0,21, 2 reclamos, 0,07 y 3 reclamos, 0,01. Ya habíamos calculado el valor esperado o mu, que era esto. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza? Simplemente cogemos cada uno de los valores y hacemos ¿qué? Hacemos la operación 0 al cuadrado menos la media, 0 menos la media, le vamos al cuadrado por la probabilidad. Bueno, acá sería 0,71, ¿no? El siguiente, 1 menos la media, 0,38, eso al cuadrado por 0,21 y así sucesivamente. Ok, bueno, calculémoslo acá para el problema que teníamos en nuestra página 1. A ver, el de la ganancia, pero pilas, que acá es de la ganancia, no es... O más bien, esta es la ganancia, esta sería ¿qué? ¿Qué podríamos calcular acá? Recordemos que ese era el número de carros que llegaban al autolavado, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular la varianza del número de carros, o sea que ahora sí necesitamos el valor esperado de X. Recordemos que lo que hicimos acá fue el valor esperado, pero de la ganancia. Ahora de solo X, ¿cómo nos quedaría? De solo X, ahí sí sería que lleguen 6 autos. La probabilidad es de 1/10. O que lleguen 7 autos a ese auto lavado, también es una probabilidad de 1/10. O que lleguen 8 autos, es una probabilidad de ¿cuánto? De 1/4.
o que lleguen 9 autos, es una probabilidad de 1/4 también. 10 autos con una probabilidad de 1/6 y 11 autos con una probabilidad de 2/15. Listo, entonces, ¿cuánto es nuestra mu o valor esperado de la variable aleatoria X? A ver, hagamos el cálculo. A ver, ¿quién lo tiene ya? Señor Wilches, ¿cuánto le dio? No, señor Wilches, no lo tiene listo. Entonces, señor Forero. No, profe, tampoco lo tengo aún. Bueno, a ver, Ah, ¿quién? 8.68, profe. Discúlpeme, ¿cuánto le dio? 8.68. 8.68. Listo. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza la podemos escribir así. Var de la variable aleatoria X. O si queremos, sigma cuadrado. O si queremos, el valor esperado de ¿qué? De X menos mu. Esta mu que ya calculamos. Al cuadrado. Entonces, cualquiera de las tres formas. Var de varianza o sigma cuadrado o valor esperado de x menos mu al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Empezamos, decimos 6. Que lleguen 6 autos. 6 autos menos el promedio que van a llegar, que es 8,68. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la función de, o por su correspondiente probabilidad. 1/10. Más, listo, ¿cuál es el siguiente cálculo? Que lleguen 7 autos, ¿cierto? Menos el promedio, 8,68 al cuadrado, por su función de probabilidad, que es también 1/10. Más, listo, que lleguen, ¿qué? 8 autos menos 8,68 al cuadrado. Y para 8 autos la probabilidad es de 1/4. Sigamos por acá. Más que lleguen 9 autos. 9 menos 8,68 al cuadrado. Y la probabilidad de que lleguen 9 autos es 1/4 también. O que lleguen 10 autos menos el promedio. Y en ese caso la probabilidad de que lleguen 10 autos es de 1/6. O que lleguen los 11 autos menos 8,68 al cuadrado. Y la probabilidad ahí es de ¿cuánto? De 2/15. Listo. Entonces díganme cuál es la varianza. Varianza de X, donde X es el número de autos que llegan a ese autolavado un domingo en la mañana soleado. $2.74, profe. 2.74. Listo.
2.74. Bien. También podemos calcular, bueno, ya saben que es lo mismo que sigma, ¿cierto? Sigma cuadrado, luego la desviación estándar ¿de cuánto es? Es la raíz de 274. ¿Cuánto nos da? $1.65. Listo, 1.65. Bien. Entonces este valor esperado, ese mu, ¿qué serán? Esos son autos, ¿cierto? Autos. Esta varianza serían autos al cuadrado, lo cual pues como raro. En cambio sigma, ya cuando calculamos la propia desviación estándar, vuelven a ser autos. ¿Ok? Bien. También podemos calcular el coeficiente de variación. Recordemos que el coeficiente en general es sigma sobre mu. Y eso nos permite mirar qué tan disperso o no es, porque este valor, si decimos el solo sigma, bueno, ¿será que es mucho o poco? Entonces lo que nos está diciendo es que en promedio llegan 868 autos con una desviación estándar de 1.65. ¿Ok? Calculémoslo, entonces nos daría 1.65 dividido 868 y queda adimensional. Pero cuando el coeficiente de variación, ¿sí?, sea pequeño, pequeño es normalmente menor a 0,1, menor a 0,1 o 0,12, pues decimos que los datos son muy homogéneos, o sea, en general se podría esperar que no haya mucha variación o dispersión de un domingo a otro en ese autolavado. Bien. En cambio, si nos da muy alto, por ahí un 0,6, quiere decir que ahí sí hay bastante dispersión. Bueno, ¿cuánto nos da? 0.19, profe. 0.19, bueno, tampoco es tan variable. ¿Listo? Entonces decimos que más bien es homogénea la cantidad de autos que llegan a ese autolavado. O sea que tienen una ¿qué? ¿Qué diría la empresa? Tienen una serie de clientes bastante fieles, ¿ok? Y bastante constantes. ¿Sí está claro el problema? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Sí, profe, Sobre la claro. varianza. Bueno, muy bien. Ahí está el otro ejemplo. Ahora hay otra fórmula, ¿no? Para no estar haciendo esa diferencia que es como tan cansona, ¿cierto? Entonces hay otra formulita que es esta. Observémosla, nos dice la varianza es el valor esperado de x al cuadrado, o sea, nuestra función g es como si fuera x al cuadrado menos mu al cuadrado. Bien. Entonces vamos a mirar. ¿Y esa formulita de dónde saldrá? Vamos a mirar. Entonces abramos acá una nueva, o veamos si lo alcanzamos a probar por acá. Así tenemos espacio, ¿no? Bueno, hagámoslo acá en rojo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo es la otra fórmula? Entonces, la otra fórmula, que es más versátil, nos dice que la varianza de una variable aleatoria x, es decir, sigma cuadrado, o es decir, el valor esperado de x menos mu al cuadrado, se puede calcular como el valor esperado de solo x al cuadrado menos el valor esperado de x, pero ahora todo esto al cuadrado. ¿Listo? Es decir, el valor esperado de x al cuadrado y el valor esperado de x es lo que llamamos mu. Listo. ¿Cómo lo demostramos? Entonces la forma, recordar
la expresión general, el valor esperado de x menos mu cuadrado, recordemos que nos va a quedar la sumatoria de ¿qué? Nos va a quedar la sumatoria de ¿quién? De esta diferencia por la función de masa de probabilidad. Estamos haciendo la demostración matemática. ¿Listo? De esto que tenemos acá. Bien. En primer lugar, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso sería todos los valores de x. En primer lugar, hacemos este binomio al cuadrado. Cuéntenme, ¿cómo queda el binomio? Decimos x al cuadrado menos 2 veces ¿qué? El primero por el segundo. Listo. O en ese caso hagamos el segundo por el primero. ¿Más qué? Más mu al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso por f de x. Listo, ahora hagamos la propiedad distributiva. Y como es la sumatoria de una serie de suma de términos, pues lo podemos partir en varios. El primero, bueno, acá ya sin el, ya se elevó al cuadrado, ¿no? Bien. Ahora decimos, sumatoria de ¿quién? De x al cuadrado por f de x. Listo, ¿qué más sigue? Menos este 2 y ese mu son constantes, luego va a quedar 2 veces mu por la sumatoria sobre todos los valores de x. ¿De quién? De x por f de x. Y luego más el mu, pero el mu es constante, mu por la sumatoria de ¿quién? De f de x. ¿Sí es correcto? Bueno, muy bien. Y ahora, si se dan cuenta, observen esto que tenemos acá. La sumatoria de x por f de x, ese es el valor esperado de x. O sea que es otra mu, ¿cierto? Y esto que tenemos acá, la sumatoria sobre todos los posibles valores de x de una función de probabilidad, ¿cuánto tiene que dar? Ya eso lo hemos repetido muchísimas veces. La sumatoria, 1. 1, muy bien, 1. Luego vamos a tener la sumatoria de x al cuadrado por f de x menos 2 veces mu, y esto que tenemos acá vuelve a ser otro mu, ¿ok? Más mu por 1, observen. Y finalmente, al hacer la sumatoria de x al cuadrado por f de x, pues ya sabemos que ese es el valor esperado de la función g, que consiste en x al cuadrado, ¿ok? 2 veces. Bueno, acá me faltó algo. Permítanme a ver. Algo me falta acá. ¿Qué es qué? Pues nada menos que, acuerde que este era mu al cuadrado, ¿no? Es que el cuadrado lo había escrito acá. Recordemos en el binomio, este es mu cuadrado, luego este es mu al cuadrado. ¿Sí? Listo, y ahora sí, menos 2 mu por mu, me queda menos 2 mu cuadrado más 1, ahí está, menos mu al cuadrado, y ahí ya queda demostrado el por qué lo podemos hacer mediante esta fórmula también. Apliquémoslo al ejercicio que hicimos ahorita. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio con esta formulita, ¿cómo nos queda? Vean, entonces ya sale más rápido porque primero evaluamos el valor esperado de x al cuadrado. Ya no tenemos que ponernos a hacer la diferencia, sino directamente decimos, cuando sea 6, entonces simplemente
¿Será que? Bueno, ya saben que ese valor esperado es la sumatoria de x al cuadrado por f de x. Luego, cuando x sea 6, va a quedar 36, ¿sí o no? 36, y la probabilidad, ¿cuántos que nos dicen la probabilidad? Es tener en cuenta la tablita, ¿no? Esta tablita, 1/10, ¿sí? 36 por 1/10, perdón, por 1/10. A ver, ¿quién está impaciente? Que me está golpeando el pupitre. Cuéntenme que lo tiene impaciente. La cuarentena, ¿No? La cuarentena. Bueno, espero que estoy tratando aquí de abrir más espacio para hacer el ejercicio. Bueno, ya no hay ningún problema, ¿cierto? Para el siguiente, 7 al cuadrado, ¿nos da cuánto? 7 por 7, 49. Y la probabilidad de que nos dé 7 era de ¿cuánto? También de 1/10. Más. Cuando sea 8, ¿cuánto nos da? 8 por 8, entonces será 64, y que sea 8, esa probabilidad era de ¿cuánto? En 8 es de 1/4. Que sea 9, ¿no? 9 por 9, entonces 81, y la probabilidad de que tengamos 9 vehículos era de ¿cuánto? También de 1/4, ¿no? Ustedes ahí lo tienen en sus notas. Más que lleguen 10 carros, entonces 10 al cuadrado 100, y la probabilidad de que lleguen 10 carros es de 1/6, ¿no? Y por último, 11 carros, 11 al cuadrado nos da la famosa tabla del 11, 11 por 11, ¿nos da cuánto? 121. Listo, 121, y la probabilidad de que lleguen 11 carros era de ¿cuánto? De 2/15. Listo, ¿cuánto nos da? Observen que hasta ahora estamos calculando el valor esperado de x al cuadrado. A ver, los escucho. ¿Cuánto me da? 77.55. Permítame. 37. 77. 77.55. 55. Listo. Ahora sí decimos que la varianza es el valor esperado de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Observen que ya este es el valor esperado de x al cuadrado, 77.55, y le restamos el promedio que nos había dado ¿cuánto? 8,68, ¿ok? Pero ese 8,68, ese sí lo elevamos al cuadrado, luego nuestra varianza nos da 2.20. 2.20. ¿Y cuánto nos había dado ahora por el método más largo? ¿Sí nos dio lo mismo o no? Nos dio ahí 2.70. Ah, no. Sí, era 2.74. Bueno, habría que revisar a ver. Ahí les queda a ustedes para que chequeen entonces. Porque tendría que dar exactamente igual, ¿no? De pronto por allá esas diferencias
es más propenso a que se pueda uno equivocar, pero tendría que dar lo mismo. Bueno, hagamos otro ejercicio. Hagamos uno de la Walpole, a ver, para que quede completamente claro. Ahora hagamos uno caso continuo. Bueno, ¿listos? ¿Alguna inquietud hasta acá? Entonces en la página pues ahí hay otro ejemplo para el caso continuo que está por acá abajo, veámoslo. Ahí está la aplicación del coeficiente de variación. Acá hay uno, el caso continuo, y pues queda más fácil hacer la integral como con el segundo método, ¿no? Primero hacer el valor esperado de x al cuadrado y hacer esa diferencia. Bien. Bueno, veamos entonces ahora un ejercicio de el caso continuo. A ver, veamos el siguiente ejercicio, que también va a aparecer ahí entre el tallercito que van ustedes a ir desarrollando. Entonces nos dice, sea la función de densidad de probabilidad, o bueno, más bien, sea x una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad definida de la siguiente manera. Nos dicen 2/9 de x más 1, y observen, nos dice cuando la x varía entre -1, menor que x y menor que 2, es decir, entre -1 y 2, o 0 en otro caso, ¿ok? Y nos piden hallar entonces la varianza. Listo. Primero que todo, ¿qué debemos hallar? Obviamente, el valor esperado es solo x. Empezamos. El valor esperado de x será ¿qué? En ese caso, entonces, ya saben, la integral ¿de quién? De x por la función de densidad, que es 2/9 de x más 1 de x. Y la integral, pues si nos dan este dominio, utilizamos ese dominio, entre -1 y 2. ¿Ok? Bien, entonces hacemos esa integral. Bueno, ahí podemos sacar el 2/9 y nos quedará la integral ¿de qué? Observen, nos va a quedar la integral de x al cuadrado más x de x. Listo, ¿cuánto nos da? Entonces nos va a quedar ¿cuánto? X a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2, ¿entre qué? Entre -1 y 2 aplicamos el teorema fundamental del cálculo y díganme ustedes, ¿cuánto les da?
¿Cuánto les da? Bueno, acá al aplicarlo, pues simplemente sería que 8 tercios, ¿sí? 8 tercios más ¿qué? Más 4 medios, o sea, más 2, y luego menos, pero como es negativo, menos menos nos va a dar más ¿qué? Más 1/3 y menos ¿Un medio? menos 1/2. Eso es. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos da toda esa operación? Nueve medios, profe. Listo, todo esto nos da 9 medios, o sea que al multiplicar por 2 novenos nos da 1. Ok, listo, ya tenemos el valor esperado, o sea, μ. Sí, valor esperado o μ. Segundo, entonces, para hallar la varianza, con el otro método, hallamos el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, el mismo procedimiento, pero en vez de x, pues escribimos x al cuadrado, ¿no? Por 2 novenos de, es decir, por la función de densidad. ¿Ok? Listo, y procedemos a hacer esa integral común y corriente. Es decir, 2 novenos de la integral entre menos 1 y 2. Y ahora, ¿cómo nos queda? Pues nos va a quedar x al cubo más x al cuadrado de x. Ahora sí, procedemos a integrar y será 2 novenos de ¿qué? Observen, será 2 novenos de, ya integramos común y corriente, es decir, x a la 4 sobre 4, más la integral de x al cuadrado, pues inmediata, x a la 3 sobre 3, entre menos 1 y 2. Listo. Al hacer el cambio, entonces, ¿cuánto nos da? 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? Y sobre 4. Entonces sería ¿qué? Sería 16 sobre 4, o sea, eso nos da 4. 4. ¿Listo? Más 2 al cubo, es decir, 8 8 tercios, ¿cierto? Y luego para el siguiente límite de la integral, nos da ¿qué? Entonces menos 1/4 y menos, pero como también es negativo, nos va a dar positivo, más un ¿qué? Más 1/3. ¿Listo? Bien. Entonces ahora sí, el valor esperado de x al cuadrado. Listo, hacemos esa operación y eso nos da 3 medios, profe. 3 medios. Muy bien. Y ahora sí, aplicamos nuestra expresión para la varianza. Decimos, la varianza de la variable aleatoria de x es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de la x, pero ahora esta al cuadrado, es decir, lo mismo que decir el valor esperado de x al cuadrado menos μ al cuadrado, pero observen, esta no se eleva al cuadrado, ya directamente es este valor, 3 medios. La que elevamos al cuadrado es la μ, y la μ era un 1 al cuadrado, ¿no? Que fue lo que nos dio el valor esperado. Luego, ¿cuánto nos queda? 1 medio. Listo, entonces la varianza de x finalmente es 1 medio. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces de esa manera calculamos. Podemos calcular la varianza para caso discreto y varianza caso continuo. Y observen que sale mucho más fácil hacerlo así, con la diferencia que calcular directamente acá dentro de la integral x menos μ. Bueno, pues puede salir un tanto más dispendioso. Bueno, muy bien, si no hay dudas, entonces ahora veamos una aplicación muy importante.
para ingeniería. Muchas veces el ingeniero, pues ya por allá al final, puede mirar algo de evaluación de proyectos, pero muchísimos trabajos de grado ya para su proyecto final de carrera, le pueden exigir que si está haciendo un proyecto también plantee la situación financiera. Bien. Entonces acá en la página yo les coloqué esta situación, aplicación para la medición del riesgo, basado en el texto Principios de Administración Financiera de Lawrence Hitman. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen, un indicador estadístico muy común para la evaluación del riesgo de un activo o de un proyecto es la desviación estándar. Bien. Que mide la dispersión alrededor del valor esperado de un rendimiento. ¿Listo? Ese valor esperado o rendimiento promedio o media lo vamos a representar para esta aplicación con caso M. Bien. ¿Por qué rendimiento? Entonces, cuando se plantea cualquier proyecto, sea de lo que sea, y entre ellos pues muchísimos proyectos de ingeniería, entonces se habla de esa tasa de rendimiento. También se habla de lo que se llama la TIR. No sé si ustedes la hayan escuchado. La TIR es la tasa interna de retorno. Es lo que primero debe plantear el ingeniero o una empresa a los inversionistas. Bien. O a la gerencia de la empresa. Para mirar si hay un buen rendimiento o no. ¿Cómo sabemos si hay buen rendimiento? Para eso se habla de tasas de referencia. Una tasa de referencia típica que se toma mucho en Colombia es la DTF. Es cuando las personas invierten, por ejemplo, ¿en qué? Invierten a la tasa que da el banco. Y la tasa que da el banco típico es, por ejemplo, un CDT. CDT a 90 días. ¿Sí? Entonces esa DTF es, en cierta forma, la tasa bancaria, que es como lo más bajo que alguien podría obtener de ganancias. ¿Ok? Si ya ustedes van y buscan, ustedes dicen, tengo el superproyecto, pero van y se lo ofrecen a un inversionista, el inversionista, pues además de comparar con su DTF, también el hombre va a comparar con su propia tasa de rentabilidad, ¿sí? Y es la tasa de oportunidad del inversionista. También hay que buscar qué tipo de inversionista, ¿no? Porque si ustedes van y le proponen el super negocio, su gran proyecto, a un inversionista que sea un agiotista, pues el hombre dice, no, pero usted dice, el rendimiento en este proyecto va a ser del 10%. ¿Qué le va a decir el agiotista? El agiotista dice, no, pero es que yo pongo eso en un gota a gota y me gano el 20% mensual, ¿cierto? Entonces para el hombre no es rentable porque la tasa con la que trabaja él es más alta. Si necesitamos que lo invierta aquí en un ganadero, de pronto el ganadero dice, no, pero es que mi rentabilidad es del 12%. ¿Ok? Entonces también hay que mirar eso, ¿no? ¿Quién sería el posible inversionista en mi proyecto? ¿Ok? Entonces cuando evaluamos un proyecto, pues entonces diremos que el proyecto es atractivo, depende del inversionista, ¿cierto? Pero si por lo menos es superior a la DTF, o sea, colocar la plática en el banco y tenerla ahí segura, ¿cierto? Por ejemplo, en un CDT, si ya da unos puntos por encima de esa DTF, diremos que el proyecto puede ser atractivo, pero también hay que evaluar el riesgo, ¿ok? El riesgo. Entonces acá nos plantean el siguiente problema. Dice, en las siguientes tablas se presentan los valores esperados de los rendimientos estimados sobre los proyectos de ingeniería A y B de la empresa Ingenieros Asociados. ¿Listo? Bien, entonces dice, la empresa tiene recursos para llevar a cabo solo uno de los proyectos. El proyecto puede costar, ¿qué les digo? $100,000. ¿Ok?
Entonces ellos hacen todo su análisis. Decimos, proyecto A. Tienen 3 escenarios posibles o resultados posibles. Un resultado o un escenario pesimista que da un rendimiento del 13%. Digamos que ese es el rendimiento total del proyecto. ¿Ok? Y la probabilidad de que se obtenga ese tipo de rendimiento bajo es de el 30% o 0,3. El valor ponderado pues ya es para calcular el rendimiento esperado. ¿Ok? Bien. También podemos tener el escenario más probable con una probabilidad de 0,4, que es 15%, o un escenario optimista, que se tenga un rendimiento del 17%, o sea, un muy buen rendimiento. Y al hacer el rendimiento esperado, pues observen, cada rendimiento por su probabilidad, que es acá el ponderado, hacemos la suma, y ahí nos da un rendimiento esperado o promedio del 15%. ¿Ok? Lo mismo se plantea para el proyecto B, o sea, antes de hacer un proyecto, pues hay que analizar esos escenarios y eso pues lo hacen los ingenieros con el experto por allá en ¿qué? En cosas, por ejemplo, el mercadeo, si es desarrollar un producto nuevo, ¿será que sí se vende? ¿Será que no? Ok, una cantidad de variables y por eso salen esos escenarios. Observen que en el proyecto B hay un escenario pesimista con un rendimiento bastante bajo, pero también un escenario optimista con un rendimiento bastante alto. Finalmente, el rendimiento esperado es el mismo, ¿ok? Bien, entonces alguien diría, no, pues este nos podría dar un rendimiento hasta del 23%, ¿ok? Pero ¿qué pasa? También puede ocurrir que nos diera un rendimiento de solo el 7%, ¿sí? Ok, entonces en la evaluación del riesgo hay que mirar, observen, el rendimiento es el mismo, entonces ahora tienen que mirar, bueno, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Ok? Y muchas empresas tienen aversión al riesgo, es decir, no quieren tomar situaciones que estén dadas por el azar y que los vayan a llevar a ganancias muy bajas o inclusive a pérdidas, ¿ok? Eso se llama aversión al riesgo. Bien. Una primera situación para mirar la variabilidad es mirar el rango. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de rendimientos en el proyecto A? Acordémonos que el rango simplemente es evaluar el valor máximo menos el mínimo. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el rango ahí? No, ¿qué pasó? Se desconectó, no los escucho ahora. Señor Wilches, si está por acá, señor Wilches, ¿cuál es el rango? No escucho Profe, ninguno. Ah, sí, una cuénteme. pregunta. ¿Es el valor ponderado o el rendimiento? No, el ponderado es para calcular el valor esperado, que ya lo tenemos acá, o Ah, rendimiento entonces esperado. Simplemente el rango, valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuánto nos da? sería 5%, ¿no? Perdón, 4%. 4%, 4%. muy bien. Para el proyecto A y para el proyecto B, Serían 16%. 16%, sí. 16% sería 23 menos 7. Listo, 16%. Observe que ahí la variabilidad es mucho más alta solamente tomando en cuenta el rango. Y ya esa variabilidad nos dice que es más riesgoso el proyecto B. De todas maneras, es bueno calcular el ¿qué? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo se calcula? Observen, entonces comenzamos igual que lo hicimos en el primer corte, si recuerdan, para calcular la varianza. Entonces íbamos calculando ¿qué? Entonces acá con J vamos a indicar el escenario 1, que es
pesimista, el escenario 2 más probable y el escenario 3 el optimista. El rendimiento en cada caso, 13 para el pesimista, 15 el más probable y 17, y tenemos el rendimiento promedio que es el 15%, y vamos calculando la diferencia. Observe, calculamos la diferencia, K sub J menos el rendimiento promedio. Luego lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad. Y luego, ¿qué hacemos? Hacemos la suma y con eso hemos calculado nada menos que la varianza. ¿Sí se dan cuenta? Muy similar a como lo hacíamos para datos estadísticos. ¿Sí? Luego la desviación estándar, simplemente la raíz de la varianza, y en ese caso nos da 1.55%. Lo mismo se plantea para el proyecto B, haciendo ese cálculo de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado por su probabilidad, se calcula la varianza. Observen que la varianza sería un porcentaje al cuadrado, ¿no? Pero pues ese tipo de unidades no se utilizan, simplemente alguna forma de porcentaje. Luego, al calcular la raíz, ahí sí llegamos a las unidades normales de porcentaje. Y por último podemos... bueno, ya con la desviación estándar, ¿qué observamos? Observamos claramente que la desviación estándar del proyecto B, como vemos en el rango, es muy superior luego a la del proyecto A. Luego la empresa debería escoger ¿cuál proyecto? Si ambos dan el mismo rendimiento, pero el proyecto B da una ¿qué? Da una desviación estándar mucho más alta. Eso quiere decir que el riesgo del proyecto B es asimismo más alto. Luego, si la empresa quiere tener el menor riesgo posible, pues debe inclinarse por el proyecto A. ¿Ok? Bien, de todas maneras es bueno calcular el coeficiente de variación, que en este caso es la desviación estándar. ¿Listo? ¿Dividido entre qué? Desviación estándar de los rendimientos sobre el rendimiento promedio. Bien, al hacer la operación, ¿cuánto nos da? Observen. Para el proyecto A, la desviación estándar es 1.55 y el rendimiento promedio es del 15%. ¿Cuánto da el coeficiente de variación para el proyecto A? A ver, los escucho. Simplemente se hace la división. 1.55 dividido 15. Y para el proyecto B, 6.20 dividido 15. Bueno, de todas maneras acá está calculado 0.103, ¿cierto? Y para el otro 0.41. Sí, Entonces, teniendo en cuenta el criterio del coeficiente de variación, observen, el proyecto B es aproximadamente 4 veces más riesgoso que el proyecto A, teniendo en cuenta este criterio. ¿Ok? ¿Sí está claro? profe, sí. Bueno, entonces ténganlo en cuenta, ahí está la página para que lo revisen en detalle, porque esto es muy importante. Siempre el ingeniero tiene que plantear esa parte, cuál es su rentabilidad y hacer el análisis de riesgo. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Nos dicen, la empresa Ingenieros Asociados, una vez concluye satisfactoriamente el proyecto A, después de hacer el análisis anterior, el análisis de riesgo, entonces ahora debe seleccionar entre otros dos proyectos, el C y el D. Obtiene estas informaciones sobre el rendimiento esperado y las desviaciones estándar. Observen, ya directamente nos dan los datos. Nos dicen, el proyecto C tiene una rentabilidad del 15% y el proyecto D del 20%, o sea, es una rentabilidad más alta. Pero ¿qué pasa? La desviación estándar también es más alta, es el 14%, mientras que la desviación estándar para el proyecto C
es del 12%. Entonces, en ese momento, si fuera por rendimiento, solo por rendimiento, se escogería el proyecto D. Si tenemos en cuenta para evaluar el riesgo solo con desviación estándar, pues se pensaría más bien en el proyecto C. ¿Ok? Pero lo más correcto sería que evaluar el coeficiente de variación. Entonces decimos para el proyecto C, entonces será que 12% dividido 15, observen, al hacer esa operación nos da 0,8, ¿cierto? Y 14% dividido 20% nos da 0,70 para el proyecto D. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿cuál proyecto finalmente debe escoger la empresa? ¿El C o el D? ¿Qué El me C, dice? profe. El C. Sí, porque El C. tiene una mejor relación entre el rendimiento que se espera y la desviación. O No, sea, un coeficiente de variación muchísimo... tiene un coeficiente de variación más grande que el proyecto D. listo, pero Eh, acuérdate que el coeficiente de variación más grande quiere decir que la dispersión o la variación también relativa al rendimiento es alta y la asociamos con un mayor riesgo. ¿Sí? Entonces el ok. proyecto C, coeficiente de variación es 0,8, mientras que en el proyecto D es 0,70. O sea que el coeficiente de variación para el proyecto D es más bajo y la rentabilidad también es más alta. Entonces, no, la empresa debe escoger el proyecto D. ¿Listo? Listo, profe. Porque da un coeficiente de variación más bajo. ¿Listos? Esa es una aplicación. En la medida de lo posible vamos a estar escribiendo así aplicaciones de la vida real. Ok, algunos dirán, no, pero eso lo debe hacer un analista financiero. No, el ingeniero también lo debe tener información de esa parte. Ok. El riesgo, que acá lo estamos viendo como riesgo financiero, pero también se puede relacionar en ese caso con la varianza para el riesgo de operación de un equipo. ¿Listo? La confiabilidad, por eso se habla mucho de la confiabilidad de un proceso o de un equipo, y ustedes en sus trabajos o proyectos finales ya de carrera, o sea, ya para graduarse, con seguridad tendrán que hacer algún análisis de varianza. Eso se llama un ANOVA, análisis de varianza, así como lo estamos haciendo acá para la rentabilidad de un proyecto. También tendrán que hacer el ANOVA con un desarrollo análogo a lo que estamos haciendo para calcular esa varianza para el caso de la operación, por ejemplo, operación de un equipo o la confiabilidad de un equipo o de todo un proceso. Por ejemplo, un proceso industrial o un proceso en alguna parte de ingeniería. Bien. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud, duda. Vamos escribiendo antes que se me olvide. Ya todos escribieron presente 2. Bueno, muy bien. Entonces ya para finalizar hoy y preparándonos para la próxima clase, que vamos a mirar más sobre la normal y la hipergeométrica. Entonces con eso hemos concluido esta parte. Bueno, veamos un poquito del quiz que ustedes van a desarrollar. Ya saben que tenemos cuáles quizzes o actividades. Tenemos el ejercicio 21, que es sobre la distribución de probabilidad conjunta discreta. El 22, que también es conjunta. Hay caso discreto y caso continuo.
y el quiz 23, que corresponde precisamente al valor esperado, y también hay una parte de varianza. Observemos. En la primera parte, pues es muy sencillo, simplemente nos dice número de imperfecciones, calcule el valor esperado. Muy fácil, ¿no? Simplemente aplicarle el procedimiento correspondiente. Y a ese mismo le van a calcular la varianza. La varianza, ¿ok? Listo, luego viene un caso continuo. Ya saben que es hacer ¿qué? Es hacer la correspondiente integral de x por la función de densidad e integran en ese rango que le dan ahí. Y también van a calcular la varianza para ese mismo ejercicio. ¿Ok? Observen que no tiene mayor dificultad. De pronto el que deben analizar con mucho más cuidado es el ejercicio 5, que yo lo diseñé especialmente, es propio mío, con base en ¿qué? En una situación que se observa mucho en algunas convocatorias que hace el gobierno, ¿sí? Convocatorias donde miles y miles de personas se presentan. Entonces nos dicen, sí, eso lo hacen normalmente en la página de contratación, la página que se llama CNSB, que es la contratación civil. ¿Sí la han escuchado ustedes o no? Sí, profe. Eso es. Entonces a veces sale por los noticieros, ¿no? El gobierno sacó ¿qué? Una convocatoria hay de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, para maestros de colegio, y se presentan 100.000 personas para unas 500 vacantes. ¿Sí? Entonces en este caso nos dicen, unas 10.500 personas se presentan para ocupar cualquiera de 300 vacantes en una convocatoria del gobierno. Alguna de tantas convocatorias en alguna agencia del gobierno. Por ejemplo, eso lo hicieron ¿para qué? Por ejemplo, para la encuesta del censo, ¿cierto? Para la encuesta del censo, entonces necesitaban a muchas personas que fueran censistas, que pasaran de casa a casa a hacer esa encuesta. Y entonces algunas les decían, bueno, su contrato va a ser tipo 1 porque solamente va a trabajar una semana. A otras personas, bueno, su contrato va a ser tipo 2 porque va a trabajar 3 semanas y así. Entonces hay diferentes tipos de contratos, ¿ok? ¿Listo? Entonces, a analizar eso.